Amigos de la batalla cultural y espiritual, en este encuentro quería hablarles sobre Occidente, la Santa Sede y la Liga por la Paz. El título por ahí habla mucho y sobre todo habla mucho de lo que está ocurriendo en estos días en que estoy grabando esto, hoy 2 de marzo de 2026. Para referirme al tema, para que el canal no me cancele el tema, voy a hablar, cuando me refiero a una comunidad, como comunidad J, y cuando hable de un estado voy a hablar del estado I. Ustedes van a entender perfectamente. Pero quería hablarles por qué Occidente, porque lo que continúa después del tema de Occidente tiene relación con la confusión que hay de lo que es Occidente. Occidente sabemos que se funda y tiene raíces en la cultura griega, helenística, en la antigüedad, donde el hombre descubre quién es. Luego se continúa con Roma, cuando el imperio toma la cultura helenística y desde lo sembrado por los griegos, ellos descubren el derecho romano para que se apliquen las leyes. Y paralelo a Roma, la revelación de nuestro Señor Jesucristo en el contexto del Imperio Romano aparece el Verbo de Dios que se encarna y ilumina todo lo que los griegos y romanos, se puede decir, sentaron como base, ilumina la revelación, la razón y el derecho desde la fe, desde la revelación, desde la teología, que completa esas cuestiones. Ahora, cada vez que la humanidad perdió su rumbo, siempre recurrió a este trípode, ¿no? La cultura griega, el derecho romano y la religión de Jerusalén. Por ejemplo, cuando cayó el Imperio Romano, en que los bárbaros se apoderaron de toda la zona, ahí fueron las congregaciones contemplativas que rescataron esas raíces de ese trípode que les decía, de Grecia, Roma y Jerusalén, a través de la educación y todo lo que había sembrado Grecia y Roma, iluminado por la fe, ya que los contemplativos impulsaban la oración. El cristianismo impulsó la oración y hacía que esos pueblos bárbaros que no conocían el latín ni el griego, que habían tomado lo que había sido del imperio, absorbieran eso que las congregaciones contemplativas que habían tomado el Ora et Labora de San Benito, bueno, lo completaron con las primeras escuelas que posteriormente culminó con las universidades europeas que surgieron de estas órdenes contemplativas cristianas. Y así sucesivamente en la historia, Occidente fue iluminando los pasos de la historia. Estos pasos se fueron opacando cuando la Ilustración impulsó el racionalismo desprendido de la fe, diciendo que todo se explicaba a través de la razón. Pero nunca la Ilustración pudo descubrir el sentido de la vida y el sentido del sufrimiento, el sentido de la alegría, de las cuestiones principales de la filosofía y de la vida,
sino que esa respuesta siempre la dio la fe. Tanto la Ilustración como lo que vino después, con el racionalismo, con las ideologías materialistas como el comunismo, y hoy en día el movimiento woke, alentado por el progresismo, no dan respuestas al hombre de su sentido de la vida y su sentido de trascendencia, ya que estamos para trascender, y esto no se termina con la vida carnal, porque somos cuerpo y alma, y el alma está llamada a trascender. Esto siempre el cristianismo, tomando las raíces ya desde aquella época del medioevo, siempre fue iluminando cada vez que se descarrió el rumbo, pero hoy hay mucha confusión, y mucha confusión incluso teniendo en cuenta que Europa, como dice el escritor Arturo Pérez Reverte, ya no es más el faro de ese occidente cristiano, sino que pasó a ser, según dice este escritor, un parque temático para turistas, y no tiene la influencia y la luz que tuvo en otras épocas. Y sumado a esto, se confunde qué es la defensa de Occidente. Hoy se nos dice que la defensa de Occidente es defender un Estado, el Estado I, donde influye mucho la comunidad J. Ese Estado, metido en 1948, luego de la Segunda Guerra Mundial, en Medio Oriente, por Estados Unidos y por la ONU, y que está cerca de Palestina, lo que está haciendo, más que defender Occidente, alentando ciertas cuestiones. Se decía que está ahí para contrarrestar el mundo musulmán, pero no es así, porque Europa está invadida por musulmanes, y si fuera así, la influencia de este Estado I o de esta comunidad J sería más importante, pero no es así. La defensa de Occidente no tiene nada que ver con este Estado metido en Medio Oriente, que no cumple con los tratados internacionales desde que está ahí en 1948, dado que fue invadiendo cada vez más a su vecino Palestina, Gaza, Cisjordania. Siempre lo tuvo aislado a estos países con la ayuda de Estados Unidos, con el crecimiento armamentista. Este Estado I ha cooptado a Palestina, ha cooptado Gaza, Cisjordania, que es de territorio palestino, donde en la época del Imperio Romano era todo el corredor sirio-palestino. Luego que cayó el imperio, había cristianos. Tal es así que desde 1948, cuando se instala el Estado I, en Belén, para dar un ejemplo, había un 85% de cristianos. La tierra donde nació nuestro Salvador, y hoy, luego de tantos años, desde 1948, se redujo a entre un 10 y un 15%. Por eso cabe reconocer que
este Estado I y la comunidad J siempre les ha interesado mantener un rival en la región porque era una excusa para seguir tomando el territorio palestino cada vez más y atacarlo, porque con los terroristas de Hamas y Hezbollah en esa zona les sirve para excusa para atacar al pueblo civil palestino y a los cristianos de Gaza. Siempre le sirve tener un contrincante, en este caso Hamas, que usa a los cristianos y a la población civil de Palestina como escudo humano. Y el Estado de siempre, todos estos últimos años, incluso después de este fatídico 7 de octubre de 2023 en que Hamas cometió el atentado, eso le sirvió de excusa para seguir atacando a la población palestina. Entonces, defender el Estado I no es defender Occidente, todo lo contrario, es destruir Occidente. Sabemos que estos días atrás se formó una Liga de Paz convocada por el presidente Trump, donde en esa liga hay países como Bulgaria, el estado de algunos pocos países de Europa, y esta Liga de Paz por Gaza, que quiere el presidente Trump extenderla a todo el resto de los conflictos, quiso sumar a la Santa Sede, que este era el otro punto del título. La Santa Sede, luego de una meticulosa, análisis y un discernimiento de si participaba o no en esta Liga de Paz que fue invitada, vio que había muchas cuestiones críticas no resueltas para integrar esa Liga de Paz. ¿Cuáles son esas cuestiones críticas no resueltas? Que no se convocó a Palestina, el Estado agredido, y el que sufre las consecuencias, que ha tenido mucha población con muertes, incluido a niños, desde todos estos años. No se convocó a la Autoridad Nacional Palestina. Ese es uno de los puntos críticos. Otro punto crítico es que después del alto el fuego de meses atrás, no se ha cumplido porque Palestina sigue sufriendo, sobre todo Cisjordania y Gaza, en su territorio por colonos del Estado I que agreden a la población palestina, destruyéndole sus viviendas y sus cultivos. Hace poco estuvo un grupo de obispos de Europa y de Estados Unidos en su inspección anual que hacen de toda esa zona y vieron cómo son atacados y sufren en su territorio los palestinos. Ese es el otro punto crítico. El otro punto crítico que la Santa Sede ve que se incumplió es que cuando La Haya condenó al presidente del Estado y Netanyahu por crímenes de guerra y pidió su captura, igual que a los líderes de Hamas, los terroristas instalados en territorio palestino, estas capturas, tanto de Netanyahu como de los líderes de Hamas, no se ha cumplido. Estas son las cuestiones críticas para que la Santa Sede no
pertenezca y no se incluya en esta Liga de Paz acertadamente. Y con lo que vimos el día sábado del ataque a Irán de Estados Unidos y el Estado I, vemos que la resolución de la Santa Sede fue acertadísima, dado que pertenecer a esta Liga de Paz era pertenecer a una liga que después iba a incumplir el tema de la paz atacando a Irán, como ocurrió el día sábado. Así que, amigos, esto es lo que les quería comentar. Estos días son gravísimos. Yo quería leerles algo que está en las Escrituras y que en estos tiempos estamos viviendo algo que se dice en la Escritura. Cuando nos habla en Apocalipsis 2:9, la sinagoga de Satanás, para quienes dicen servir a Dios, pero niegan al Hijo. Y esto no es un insulto étnico, sino que es un diagnóstico teológico del error. Espero que les haya gustado este análisis. Si están de acuerdo, difúndanlo. Lo tienen en mi canal de YouTube, @EduardoDíaz2536, o con ese mismo título en mi red de Instagram. Les mando un abrazo y hasta el próximo encuentro